Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Me lo han escuchado decir no sé la cantidad de veces. Hasta el hartazgo. Hay una película que se llama Brexit y cuenta no tanto la historia política de cómo el Reino Unido se fue de la Unión Europea, sino cómo el cerebro de esta gran campaña de propaganda supo elaborar el procedimiento para que los ciudadanos acompañaran esa decisión. Cómo operó sobre el hartazgo, cómo supo ir a buscar a los que no estaban participando en el debate político, cómo supo salirse de la discusión superestructural e ir a los márgenes, a los bordes, para ir a buscar acompañamiento. Se trata del trabajo del genio del mal, Dominic Cummings. En esa película hay una escena en la cual él, protagonizado por Benedict Cumberbatch, en las afueras de Londres, se coloca en una esquina, en el asfalto, en la calle, mira, toma la temperatura social, se agacha y pone la oreja literalmente en el asfalto. Me pareció una escena siempre genial, absolutamente descriptiva. Todo estaba condensado ahí. Y tomé la frase, la oreja en el asfalto. La he escrito cientos de veces en mis redes sociales, la he mencionado en los podcasts. La oreja en el asfalto. Claro, el problema de esa frase es que si se toma de modo literal, se interpreta que lo que hay que conocer es qué sucede en la calle, con la idea de calle como si se tratara solamente del mundo físico, lo que algunos llaman territorio, sin contemplar el otro territorio, el que ahora manda, el digital. Cuando Cummings hace eso, cuando Cumberbatch, siendo Cummings, hace eso, lo que está diciendo es: hace falta una escucha social primero para tomar decisiones. Y hoy, guste o no guste, parte de la escucha social, gran parte de la escucha social, sucede en el territorio digital. Ese que tantos siguen todavía negando y que luego les explota en la cara el triunfo de quien no esperaban. Dominic Cummings nos enseñó, o al menos enseñó a quienes quisieron prestar atención, que en lo subterráneo, en lo que sucede por debajo del radar del grito mediático, en la conversación digital, no solamente se crean comunidades, sino también planificaciones. Muchos de los acontecimientos que luego vemos en la calle se iniciaron en el territorio digital. Como me gusta decir, lo que se polariza en las palabras, luego se extrema en la calle. Quien no mira lo que sucede en el mundo digital, difícilmente pueda luego interpretar de modo correcto lo que sucedió en la calle. Es al revés. Antes de entrar específicamente en el tema de esta semana, me gustaría retomar el informe que hace anualmente la Universidad de Oxford con el Instituto Reuters. Es el informe de noticias digitales. Es la única evidencia palpable y seria que tenemos respecto del consumo digital. Ese informe tiene algunas conclusiones que no hacen más que ratificar lo que viene pasando. Dice, por ejemplo, que en el informe de este año se proporciona evidencia adicional de que incluso cuando gran parte de la industria de las noticias a nivel mundial ha tenido dificultades frente a las primeras oleadas de transición hacia un entorno de medios digitales, móviles y dominados por plataformas, ahora enfrenta un desafío mucho mayor:
un cambio más fundamental, impulsado por generaciones que han crecido con diversos medios digitales y dependen casi por completo de ellos. Las necesidades, dice el informe, e intereses de información de las personas evolucionan a lo largo de su vida, pero sus preferencias de plataforma rara vez retroceden. Los nacidos en la década de 1980 no empezaron repentinamente a preferir los teléfonos fijos a los móviles cuando se convirtieron en padres o compraron una casa. Ni los nacidos en la década de 1960 regresaron a la televisión en blanco y negro cuando llegaron a la mediana edad. No hay motivos razonables para esperar que los nacidos en la década del 2000 de repente prefieran los sitios web anticuados y mucho menos la radiodifusión y la impresión, simplemente porque envejecen. Ese es el entorno mediático y la nueva normalidad, en la que los periodistas y los medios de comunicación tienen que hacerse un lugar si quieren conectarse con el público. Quizás los hallazgos más sorprendentes del informe de este año se relacionan con la naturaleza cambiante de las redes sociales, caracterizada en parte por una menor participación en redes tradicionales como Facebook y el auge de TikTok, y una variedad de las otras redes basadas en videos. Sin embargo, a pesar de la creciente fragmentación de canales y a pesar de la evidencia de que la inquietud pública sobre la desinformación y los algoritmos está cerca de niveles récord, nuestra dependencia de estos intermediarios continúa creciendo. Se habla en este informe de un entorno fragmentado y rebelde, y de datos que muestran más claramente que nunca cómo el cambio que sucede está fuertemente influenciado por los hábitos de las generaciones más jóvenes, que han crecido con las redes sociales y hoy en día suelen prestar más atención a las personas influyentes, lo que llamamos influencers, o a las celebridades que a los periodistas, incluso cuando se trata de noticias. El nivel creciente de críticas a los medios de comunicación de los últimos tiempos, por supuesto, que llegó. Todos ahora somos críticos de los medios de comunicación. Por lo tanto, no puede sorprendernos que los más jóvenes vean en los influencers una forma de no creer en todos aquellos que venimos siendo cuestionados en el último tiempo. El consumo de medios tradicionales como la televisión y los medios impresos continúa cayendo en la mayoría de los mercados y el consumo de esos medios online no compensa la brecha. Los datos de este informe muestran que los consumidores online acceden a las noticias con menos frecuencia que en el pasado y también se muestran menos interesados. Es decir, se consume más en redes sociales y menos noticias, hay menos interés en la información. La conexión pública entre el periodismo y gran parte de la audiencia continúa desgastándose. Ahí vemos claramente que la mayoría de los consumidores no buscan más noticias, sino noticias que les parezcan relevantes a ellos. Es decir, la curaduría de la información es cada vez más individual. Un dato absolutamente sorprendente, o no tanto, pero sí alarmante de este informe, es cuando muestran la proporción de personas que dicen que están muy poco interesadas en buscar información. Argentina es el país que más ha bajado en este índice. En 2017, el 77% de las personas decían estar muy o extremadamente interesadas en las noticias. En el 2023, solo el 43%. Es el país que más ha descendido en el interés en la búsqueda de noticias en medios de comunicación. Y por otro lado, la confianza. En todos los mercados, la confianza general en las noticias y la confianza en las fuentes que las personas utilizan han disminuido otros 2 puntos porcentuales este año.
Como en años anteriores, dice el informe, encontramos los niveles de confianza más altos en países como Finlandia, 69%, y Portugal, 58%, con niveles de confianza más bajos en países con mayores grados de polarización política, como Estados Unidos, 32%, Argentina, 30%, Hungría, 25% y Grecia, 19%. Es decir, un contexto de descreimiento de los medios, la curaduría personal de ir a buscar lo que quiero, el poco interés en ir a buscar información, la información consumida vía redes sociales y el consumo cada vez más grande de estas redes sociales a la hora de ir a buscar información. Es al revés. En ese contexto, vivimos una semana de lo que intentó presentarse como saqueos, los que luego llamaron robos piraña para aclarar la situación. Los ataques empezaron en Mendoza y luego empezaron a replicarse durante toda la semana. Neuquén, Río Negro, Córdoba y en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Algunos robos fueron cometidos especialmente por jóvenes que iban a bordo de motos y arrasaban. No robaban mercadería, o algunos casos sí, pero muy poco. Más que nada lo que hacían era provocar destrozos al ingresar y al retirarse. Incluso prendieron fuego algunos establecimientos. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se confirmó que hubo más de 150 intentos de estos robos y que se detuvieron a 94 personas implicadas en los ataques en territorio bonaerense. El gobernador, la vocera presidencial, muchos hablaron de redes sociales y lo presentaron más bien como un complot. Por supuesto que esto existió, se pudo probar. De hecho, uno de los detenidos lo confesó. Pero también está la otra parte que hay que analizar, y es el reguero. ¿Cómo se arma el reguero incluso para quienes no forman parte de ese complot? En Río Negro condenaron a un joven que organizó este tipo de ataques a través de grupos de WhatsApp. Franco Agustín Asolina. La justicia de Río Negro lo condenó rápidamente porque él se declaró culpable de inmediato. En la audiencia ante el juez, Asolina reconoció su participación activa, su rol en este grupo, y por eso aceptó la responsabilidad. Llegó a reunir a más de 360 personas en un grupo y ahí convocó a realizar sustracciones en locales comerciales en la localidad de Villa Regina. La justicia entendió que contaba con claras intenciones de incentivar y organizar a la población en general. A las 17, Plaza Evita, muchachos. No se cancela nada, no nos frena nadie, se pincha todo. Fue lo que escribió en uno de los tantos mensajes que este joven envió al grupo. Al no contar con antecedentes penales, las partes consensuaron la condena a la pena de 2 años y 3 meses de prisión. No se cumplirá de manera efectiva, pero sí deberá obedecer estrictas reglas de conducta durante 24 meses. Esta mecánica se repitió en las otras provincias: Córdoba, Mendoza, Neuquén. Se repetían las imágenes de supuestos saqueos, pero en realidad se trataba de fotografías de cuando la policía de Córdoba se autoacuarteló en 2013, o una foto del 31 de agosto de 2018 cuando hubo un saqueo en un supermercado de Mendoza. O también se utilizaron las fotografías de una revuelta mexicana de 2017 conocida como el gasolinazo, tomadas de medios de comunicación como Infobae o El País y luego subidas en esta oportunidad para compartir en grupos de WhatsApp. El diario Página 12 hizo un informe sobre la responsabilidad de quienes comandaban estos grupos. Ahí algunos especialistas dijeron cosas como: las redes sociales, que habitualmente manejan sus propias reglas, fueron por estos días caja de resonancia perfecta para infundir temor y generar un efecto contagio sobre una palabra que, cada vez que es dicha o escrita, resuena con sensibilidad en el país: saqueo. Se pone especial atención en quién ha sido el que propaga este tipo de mensajes. Se intenta buscar al responsable
judicial, pero poca atención se pone en qué implica esto en términos comunicacionales, es decir, en términos políticos. ¿Cómo es que funciona este ecosistema en que esta información se distribuye sin que a veces podamos siquiera ver de dónde viene? A veces es como si, al encontrar a un responsable de algunos de los envíos, nos quedáramos tranquilos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y miramos nuevamente para otro lado. Y no vemos cómo funciona por debajo del radar ese ecosistema subterráneo de construcción de comunidad. Diario AR, también estos días, hizo una extensísima y muy detallada investigación sobre Fernando Cerimedo, alguien a quien llaman el guardián del león, un consultor político, digamos así, que es el jefe, o sería el jefe, de comunicación de la campaña presidencial de Javier Milei. Cuentan su historia, su desembarco hace algo más de un año en La Libertad Avanza, su supuesta participación cuando jugó en contra del intento de llamado a la nueva constitución de Gabriel Boric en Chile, que habría trabajado con Jair Bolsonaro. Se adjudica también haber sido parte de la campaña de Donald Trump. No se sabe bien el pasado de este personaje, pero su nombre es como un fantasma. Fotos con el hijo de Bolsonaro, fotos con parte de la campaña de Milei, y ahí se encuentra una especie de gurú. Nuevamente se pone más atención en la cara de la persona que en el funcionamiento de todo el ecosistema que nos rodea y del que somos absolutamente parte, por protagonizarlo o incluso por desconocerlo. Así detengan, encuentren o señalen a todos los cerimedos de cualquier circunstancia, la cuestión no va a terminar. Crecen como hongos. No es una analogía, es nada más y nada menos que la descripción literal. Cuando las redes sociales se pensaron, se pensó justamente en el esquema de funcionamiento de los hongos, en red. No hay un emisor único, sino que justamente funcionan haciendo desaparecer a ese primer emisor. Se corre uno, aparece otro. Lo que la política tendría ya finalmente que ponerse a analizar es cómo funciona la red, no ir señalando individuos, porque sacando uno va a crecer otro. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos.